No, Vamos. para México, cabrones. Tenías ganas de decirlo. Tenía ganas de decirlo. Tenía ganas de Aguante decirlo. Molotov. Ahí está una amiga de la casa, Marisela Aguilar Gerardo. Muchas gracias, Mari, por atendernos. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Los argentinos allá en México también son, como decimos nosotros, que se roban hasta el shampoo del hotel? Sí, sí, claro. ¿Vos, Bien, también, gracias. ¿Vos también vas a un hotel y te robás el shampoo, Marisela? Fíjate que me cae mal el cabello. Está bien, no, bien. Perfecto. Bueno, pero esperemos mejorar un poco esa imagen que tienen algunos porteños que visitan esas tierras. Bueno. La idea un poco, Marisela, es que nos cuentes esta cuestión que pasó en Brasil y cómo se vio desde México, ¿no? Cómo viven desde México esta situación de las elecciones con Bolsonaro y del otro lado Haddad con todo el PT. Sí, bueno, yo creo que es algo que ha estado presente en toda Latinoamérica, todos estos cambios de partidos en cuanto a ideología. Yo creo que esto se debe completamente desde este panorama del país, desde México. Yo creo que es un panorama que de alguna u otra forma a todos los países latinoamericanos nos involucra totalmente desde el punto de vista también de las inversiones, ¿no? Tanto en Argentina, en México y el mismo Brasil ahorita está teniendo problemas con lo que es el Fondo Monetario. Entonces, sin duda alguna, son elecciones muy particulares que van a tener un golpe muy directo en la parte dinámica de la sociedad, todas las crisis que se están viviendo ahorita en toda Latinoamérica. Claro, ustedes prestan mucha atención en México y sobre todo lo que está pasando en Argentina, ¿no, Marisela? Sí, así es, estamos muy atentos a todo el proceso electoral en Argentina en el 2019. Tenemos también este cambio en Argentina, el cual tenemos que estar siguiéndolo muy atento. Ya los cambios de elecciones aquí de presidenciales en México ya fueron, y también estamos muy ansiosos de ir viendo cómo se va desenvolviendo este panorama, porque vamos a contar por primera vez en el país por un partido de izquierda completamente. Claro. Marisela, ¿qué tal? Jorge Malpeli te saluda. Quería preguntarte respecto primero a el principal socio, ¿no?, de México comercial, que es los Estados Unidos. Con este nuevo gobierno de López Obrador, ¿cómo, y por supuesto con el gobierno de Donald Trump, cómo ves exactamente esas relaciones? ¿Se pueden profundizar para bien, para mal? ¿Pueden generarse como un giro y que de repente se empiece a observar como socios comerciales a todo lo que sería Latinoamérica, pero sin... ¿Cómo observas eso directamente? Mira, bueno, nosotros siendo tan cercanos a los Estados Unidos, yo creo que ese gran desafío que tiene el nuevo gobierno mexicano. Ahorita con la renegociación de lo que era el Tratado de Libre Comercio, que ahora ya no se va a llamar así, ahora son siglas completamente en inglés, y les paso un dato. Hace unos cuantos días el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales, específicamente en Twitter, él lanzó una encuesta para una nueva propuesta de cambio de nombre a este tratado, porque no era correcto, porque nosotros somos hispanohablantes. Entonces él decía que las siglas completamente del nuevo tratado eran en inglés, y él por ahí hizo 3 propuestas de nombre, y bueno, salieron obviamente los millennials y gente que está completamente conectado a través de las redes sociales a dar su voto. Y bueno, te comento que el TEMEC, que es el Tratado México-Canadá por las siglas, fue de los más votados. Entonces yo creo que es un reto muy grande, más allá del cambio o no de nombre, porque bueno, tenemos muchas desventajas en el libre comercio desde el punto de vista del Producto Interno Bruto de nuestro país. Tenemos que apostarle al campo, en el caso mexicano, que estamos completamente olvidados. Los aranceles, que es otra problemática que tenemos, sin dejar afuera a China, que México ya en su momento explicaba y exponía que, de ser posible, pues bueno, dentro del mismo tratado no dejar afuera a China para hacer estos intercambios comerciales, porque lamentablemente hay una brecha en cuanto a innovación, en cuanto a tecnología, completamente México con Estados Unidos. Entonces, en esta nueva negociación que se está haciendo, ya dentro del nuevo tratado que ya prácticamente finalizó y concretó, pues esperamos dentro también de los aranceles no nos golpeen tanto, ¿no? Porque también tenemos esta inversión
americana también aquí en el país. Entonces vamos a ver cómo nos va. Es un desafío muy grande que tiene el presidente electo. Sí, bueno, qué particularidad que me estás planteando con respecto a una encuesta vía Twitter, ¿no? O sea, que afectando volvemos sobre de todo vuelta al manejo de las redes sociales y cómo esto se implementa en la política y en el día a día y en la historia también, porque esto marca un hecho histórico. Sí, de hecho son diferentes formas de democracias participativas a través de las redes Claro, ¿por qué sociales. las siglas en inglés y no en castellano? Totalmente. En castellano, en hispanoamericano. Hispanohablante, sí. Mi pregunta ahora iba orientada para el lado de... ¿Cómo observás socialmente México, cómo sufre la emigración permanente hacia el país del norte? Es algo que, por supuesto, debe afecta a las familias, afecta el sentir nacional, afecta a la sociedad. Hay una intención muy fuerte de López Obrador, por supuesto, de revertir esa situación, ¿no? Sí, claro, debemos de recordar y poner en contexto que Andrés Manuel es originalmente del sureste del país. Aparte es un dato que debo de comentar porque por lo general los expresidentes que hemos tenido son del centro y norte del país. En este caso, el presidente electo es del sur del país, del sureste del país. Entonces, en las partes específicamente de la frontera sur, que es en el caso de Chiapas, que tenemos esta cercanía con Centroamérica, obviamente es gente que va de paso únicamente para lograr cruzar a la frontera. Entonces es una problemática bastante grave porque tenemos esta parte humanitaria también, el peligro que corren las personas del traspaso de la frontera sur para llegar en este caso al norte del país, a Tijuana, pero sobre todo también con las leyes migratorias que a la llegada del presidente Trump, pues obviamente son un poquito más rígidas, más duras. Entonces sí es algo que el presidente electo tiene en agenda presente. Ya estuvo él presente también en Guatemala, hablando con el presidente guatemalteco, dada esa situación que tenemos, porque también es importante destacar, antes pasaba un tren en la frontera que salía exactamente de la ciudad de Tapachula, que está pegada exactamente a la ciudad de Guatemala. Son 6 horas de diferencia para llegar a la capital, exactamente de ese punto que te comento. En la famosa bestia, donde mirábamos a migrantes subidos en ella, arriesgando su integridad física, ha habido violaciones, violación a derechos humanos totalmente. Entonces ahí tenemos que poner mucho énfasis, sobre todo que también estamos viviendo una crisis mundial, no solamente de países latinos, ya lo vemos en Europa, ya lo vemos en diversas partes del globo terráqueo. Entonces sí es importante señalar que tendríamos que hacer ahí políticas mucho más amigables y sobre todo cuidar la integridad de los derechos humanos de las personas que pasan por territorio mexicano, porque sin duda también es una problemática muy interna del país, sobre todo garantizar la salud, que es una prioridad, porque llegan personas, también están llegando personas de África, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, es un asunto, la verdad, muy delicado. ¿Sabino? Hola, ¿qué tal? Sabino Mostacho le habla. Quería consultarle sobre qué tipo de relación va a mantener el presidente López Obrador ahora que asuma el cargo con los mandatarios de América Central, ya que parece ser que la relación entre México y sus vecinos de América Central no se ha profundizado tanto en los últimos años. Y respecto a la relación con Brasil y Argentina, ¿qué tipo de relación cree usted que mantendrá el presidente López Obrador? Bueno, recordemos que dentro del grupo del G20, y en estos está Brasil, obviamente, y Argentina, yo creo que ahorita viene un proceso de mucha unión. Primero internamente del país, México, ¿no? Porque hay mucha desconfianza, dado a antiguos sexenios que han pasado. Entonces, la primera es recobrar la confianza, ¿no? Y yo creo que el presidente ha mostrado en las últimas declaraciones que ha hecho esa voluntad de hermandarnos con los pueblos hermanos, y qué mejor que todos los latinos. Entonces es momento de hacer un solo bloque. Yo creo que va bajo esa misma dinámica. Yo creo que vienen cosas buenas para Latinoamérica, vienen muchísimas propuestas muy buenas, sobre todo intercambios comerciales, que es lo que últimamente en América Latina nos tendría a todos un beneficio en común. Entonces yo veo una muy excelente relación por ahí. Claro, al mismo tiempo, Maricelia, se viene el G20 acá en Argentina y está un poco todo puesto en eso. Yo creo que la mirada está puesta en las elecciones en Estados Unidos y al mismo tiempo está muy pegado con las elecciones en Brasil. En Brasil, sí, en Estados Unidos y después el G20 acá en Argentina.
Sí, así es. Como te digo que la agenda ahorita para Latinoamérica creo que es prioritaria para todos los mandatarios. Entonces yo creo que van a venir cosas muy buenas para Latinoamérica a pesar de la crisis y los déficits monetarios que los países han adquirido, como el caso de Argentina, el caso de Brasil y el mismo México, que tenemos también crisis financieras, claro, pobreza y demás, y violencia. Claro, es un poco, creo que se resume en pobreza, violencia, y son las palabras que terminan resumiendo todo esto. Y en caso de que, ¿qué le conviene más a México, Marisela? ¿Que gane un Bolsonaro, que gane un Haddad, en respecto a la relación con el presidente? Mira, yo creo que independientemente cada estado es soberano de elegir en su momento el tipo de régimen o el tipo de gobierno que requiere y necesita, porque a pesar de que somos países latinoamericanos, tenemos características muy diferentes. Entonces, más que le conviene a México, es primero a México le conviene integrarse y unirse y fortalecerse internamente hablando. Ya posteriores, obviamente, tenemos que hacer ese tipo de relación con otros países que tienen la misma visión que en su momento va a tener el gobierno mexicano. Entonces hay que respetar la soberanía de cada estado desde ese punto de vista. Claro. Y al mismo tiempo, Marisela, está también todo este tema de Lula en Brasil, por ejemplo, o Cristina Fernández de Kirchner aquí en Argentina. ¿Se presta atención a estos expresidentes que pueden ir presos o que en este caso en el de Lula ya está? Bueno, yo creo que son procesos que no tenemos que dejar afuera. ¿Por qué? Porque viene esta parte también de corrupción, o que ya están en un proceso, como bien lo mencionas, porque es una imagen similar a lo que tenemos en el Estado mexicano, que tenemos mucha corrupción y estamos esperando a ver si va a haber o no va a haber algún tipo de juicio. Entonces, yo creo que son temas que no hay que dejar afuera, porque sin duda también son una forma de voz de los pueblos ya mencionados, de los países ya mencionados. Entonces no podemos dejar afuera a esos actores, porque sin duda tienen una opinión crítica y sobre todo que un impacto real a la población en especial. Entonces no podemos dejar afuera esos dos factores. Muy bien. Y tengo una pregunta más para usted. Respecto a los dos principales partidos políticos de México, bueno, lo eran hasta las últimas elecciones, el PAN y el PRI, ¿cómo cree usted que van a reconstruirse o reinventarse en los próximos años? Bueno, yo creo que ya no lo están pensando, ya lo están haciendo. Dentro del PRI ya van a lanzar la convocatoria, ya no tarda en haber un proceso interno para una elección a un nuevo presidente nacional. En el caso específico del PRI, un partido que se mantuvo mucho tiempo en el poder y ahora le tocará ser nuevamente opositor, a pesar de que lo habían recuperado con Enrique Peña Nieto. Obviamente hay muchas corrientes dentro de tanto del PAN como del PRI, que hoy en día los vas a ver en gobiernos morenistas, que es el actual gobierno que gobernará a partir del 8 de diciembre en el país. Les toca renovar cuadros, les toca cambiar rostros, les toca dejar afuera esa parte de herencia familiar o de apellidos familiares por el mismo hartazgo social y hartazgo político que hay, que ya no genera esa confiabilidad. Por lo tanto es momento de los nuevos rostros, y yo creo que eso tiene clarísimo el PAN y el PRI, que ya empezaron a acercarse a su militancia y a generar foros de discusión para el rumbo que va a llevar los partidos tanto del PRI como del PAN. Entonces, si van a pensar ser oposición, tomando en cuenta que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados no son mayoría, si acaso hay 4, 11, entonces sí la tendrán bastante difícil, pero si quieren renacer tendrá que cambiar completamente los cuadros y la visión completamente que hoy en día maneja. ¿Coincidís, Marisela, con que a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica, o digamos todo América, la gente está cansada y busca nuevos rostros, y ni siquiera es un partido, sino directamente el personalismo? En este caso, por ejemplo, un Lula, un Bolsonaro, ni siquiera es el partido en sí, sino que la persona. Están cansados, quieren un cambio, y el hecho de las redes sociales, del manejo, del acceso a la información cambia también, y no te comes, digamos, como dice, no te comes el verso que te venden o que te quieren vender, sino que cada uno puede sacar sus propias conclusiones, y el mismo candidato es el que puede decir sin intermediarios lo que piensa. Sí, yo creo que es el momento de los liderazgos, y son liderazgos, pueden ser esos liderazgos natos, que la gente
se identifica plenamente con ellos. En el caso específico de México, te comento, desde hace 66 años no se habían podido dar las candidaturas independientes. En este proceso de elecciones sí se llevaron a cabo registros de candidatos independientes a partir de la reforma política del 2014. Entonces, yo creo que sí, es momento de liderazgos y por eso están surgiendo los liderazgos más allá de partidos. ¿Por qué? Porque los mismos partidos han perdido históricamente, ideológicamente, la credibilidad. A veces vemos coaliciones o alianzas con partidos que son completamente, no coinciden en ideología. Vemos a izquierda con derecha y entonces ya la gente dice no más partidos, sí a la persona, sí a la historia de la persona. Entonces yo creo que sí es momento de las candidaturas independientes. Hay momentos que ya hemos desgastado a los partidos políticos internamente, como bien lo describía el presidente electo durante todo su proceso electoral, esa mafia del poder, que siempre son los mismos. Entonces, sí, los liderazgos natos. Y bueno, muy bien. Tenía una última pregunta yo. ¿Cómo será la relación del futuro presidente con las Fuerzas Armadas y sus mandos, teniendo en cuenta que el presidente López Obrador planea retirar a las Fuerzas Armadas gradualmente del combate contra el narcotráfico, es decir, desmilitarizar gradualmente la lucha contra el narcotráfico? Bueno, esto desde el gobierno de Felipe Calderón tenemos las Fuerzas Armadas, que fue una de las políticas públicas que se implementaron. Lamentablemente el Estado se vio rebasado por tantos índices de violencia en el país. Sin duda, te podría decir que la no militarización sería el camino correcto. Sin embargo, bueno, son decisiones del Ejecutivo y yo creo que las Fuerzas Armadas son un órgano, una institución muy respetable dentro del país, pero sí tendrían ya que especificar las funciones. Sabemos que los militares es para esta parte de resguardar el territorio mexicano, no para que estén en las calles. Por eso la no militarización, la gente también lo está pidiendo. Sin embargo, la última decisión la tomará el Ejecutivo. Marisela, un placer como siempre y espero que seas un poco nuestros ojos en México y que cuando tengas novedades respecto a la política desde allí seamos los primeros en enterarnos. No, para mí será todo un placer estar en contacto con ustedes, de ser los ojos y llevar hasta Argentina todo lo que sucede en el país. Espero que en algún momento, quizás más pronto de lo que deseo, estés aquí visitándonos también. Claro, para mí será un placer visitarlos por allá. Bueno, muchas gracias. Marisela Aguilar Gerardo, consultora política ilegal desde México, va a ser nuestros ojos desde allí.